Bueno, ya le ha hecho la introducción a Andri Caín al autor que nos ocupa esta tarde, y solamente quiero decir que ha hecho muchas traducciones de farsas normandas renacentistas, de la narrativa, la poesía y el teatro de Jules Lafont, y de Tristan Tzara, El hombre aproximado, que también es una edición de Cátedra 2014, y acaba de traducir Las fábulas de La Fontaine, Cátedra Letras Universales, que no ha salido publicado todavía, y también el teatro completo de Fernando Pessoe, y que ha hecho adaptaciones de teatro, y por eso es que está muy imbuido de las cosas teatrales, ¿no? Sin embargo, esto de la segunda parte del Lazarillo tiene que ver con otra de sus grandes intereses, que es encontrar quiénes son los verdaderos autores de las obras del teatro clásico y de la literatura clásica, que han sido atribuidas a veces a otras personas o aparecen como anónimos por razones que él nos va a explicar. También ha estudiado autores del siglo XX, como Federico García Lorca, Perfiles críticos, en ediciones Reichenberger, que yo siempre creí que era el de mi profesor Reichenberger de la Universidad de Pensilvania, pero no es. Es que ese es un apellido bastante conocido en Austria. Esa es una edición de 1992. También ha escrito sobre Rafael Alberti, sobre Matías Montes Huidobro, que nos honra, y Müller, etcétera, ¿no? Y ha desarrollado unas teorías sobre los temas de epiteatro e hipoteatro que amplían las propuestas de Lionel Abel y de Patrice Pavis de Metateatro. Como ha dirigido la carrera de Pedagogía Teatral en la Universidad de La Coruña, ha sido también director de varias obras de teatro allí entre los estudiantes y en grupos de teatro. Y entre las obras no teatrales también aparece El Quijote Apócrifo, que es una de las cosas que está editada por Cátedra también. Cátedra, como ustedes saben, es unas ediciones que se estudian en las universidades de todo el mundo. Ahora bien, hay una segunda parte que tiene que ver con esta obra creativa, y contamos aquí con la presencia de los nietos de José Raúl Capablanca, que es uno de los temas principales de este libro de Farsa Total. Porque en las cosas que se dicen de Alfredo, no se dice que él fue campeón de ajedrez en varias cosas, campeón juvenil a los 19 años en España, y bueno, después te voy a preguntar de eso, porque yo no me acuerdo de todos los campeonatos que has ganado, pero lógicamente estudió mucho la vida de Capablanca, y entonces esa es una de las obras que aparece aquí. Y ellos, leyendo que se iba a hablar de eso, han venido. Y yo traté de contactarlos, pero no sabía cómo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, y aplaudamos a los nietos de Capablanca. Bueno, una de las cosas que ha pasado es que Cátedra nos ha mandado una segunda parte, que no es esta que está aquí, que fue la que él editó, sí, pero de todos modos les deseamos que la compren, la segunda parte de Lazarillo de Tormes, porque el texto está ahí, aunque no tiene las anotaciones de él, pero está junto con la otra segunda parte que es de Luna. Y el que tiene los libros es nada menos que nuestro libero de toda la vida, que es Pedrito Llanes, que está aquí, que de la Librería América, donde nos reuníamos en Nueva York, toda la gente que vivíamos allá por el norte, y él ha traído, entonces Cátedra le ha mandado a él los libros verdaderos, pero esto no importa, ustedes pueden comprar los libros de segunda parte del Lazarillo de Tormes, que está ahí, también la del Lazarillo. Como vamos a empezar hablando de eso, pues lo que quisiera es que él nos contara un poco acerca de la vida del Lazarillo de Tormes, la original, que yo pensé que ahí se acababa la obra y que era la primera novela picaresca. Por ejemplo, en la serie de TV Los Pícaros de Fernando Fernán Gómez se comienza con Lazarillo y termina con El Diablo Cojuelo. ¿Es que el Lazarillo no era una obra picaresca? Esa es la pregunta. Bien, esa es la... Bueno, primero tengo que agradecer muchísimo, porque es muy emocionante para mí tener a los nietos de José Raúl Capablanca, de quien luego hablaré. Para contestar a la pregunta tuya sobre Lazarillo, a ti te pasa lo mismo que a mí, que a todo el mundo. Que a todo el mundo se le ha venido contando y diciendo que se leyera el Lazarillo de Tormes como si solo existiera la primera parte del Lazarillo de Tormes. Al año siguiente de la primera parte aparece una segunda parte, que lo que sucede es que esa ya no se puede editar en España y se edita en Amberes.
pero en Amberes se había editado ya la primera parte. Y esa edición de la segunda parte ha estado, digamos, secuestrada, hay que decirlo, secuestrada por un conglomerado de eruditos que tenían mucho interés en hablar de la primera parte y ninguno de la segunda parte. Entonces, la segunda parte de tu pregunta era si eso no es una novela picaresca. Voy a dar una pequeña sorpresa. Todos desde pequeños hemos estudiado que es el comienzo de la picaresca, que toda la literatura picaresca, las novelas picarescas vienen del Lazarillo, sí y no. El Lazarillo, primera parte, se edita con toda seguridad en 1553 y la segunda parte en 1554. Esta segunda parte es la que yo he editado, porque la primera la puede encontrar todo el mundo en todas partes. En cambio, la segunda es muy difícil de encontrar. Por eso la he editado y por eso he hablado de esa historia. Si uno escribe una novela picaresca, lo normal es que los años siguientes la gente se apunte a la moda de la novela picaresca, eso es lo normal. Pero resulta que desde que aparecen las dos partes del Lazarillo de Tormes, 1553-4, hasta la siguiente novela picaresca, El Guzmán, de Mateo Alemán, pasan 45 años. 45 años sin que tengamos ninguna novela picaresca. Y en el momento en que aparece El Guzmán de Alfarache, los siguientes 30 años aparecen continuamente novelas picarescas. ¿Qué sucede? Que la primera parte del Lazarillo es un precedente adelantado medio siglo a la novela picaresca, pero un precedente que durante medio siglo no tuvo ninguna continuidad. ¿Por qué? Pues porque seguramente el Lazarillo de Tormes no estaba pensado con perspectiva picaresca, estaba pensado con otra perspectiva que aparece clara en la segunda parte, que sin duda es del mismo autor. ¿Y esa segunda parte qué es lo que tiene? Bien, esa segunda parte es una parte que se adelanta muchísimo a inventos de la literatura, de la historia literaria, porque la segunda parte se puede considerar una especie de adelanto sobre lo que será el relato, no voy a decir novela, sobre lo que será el relato que conocemos más o menos como relato del absurdo o relato surrealista. ¿Hacia dónde nos lleva la segunda parte de Lazarillo? La segunda parte de Lazarillo nos lleva a libros como Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, y nos lleva a libros surrealistas del siglo XX, porque lo que sucede con la segunda parte de Lazarillo es que después de la segunda gran debacle naval de los ejércitos de la Armada de Carlos V, Lázaro de Tormes se hunde en el mar, y cuando ya hundido en el mar, en que había bebido más vino del habitual, tendría que haber desaparecido, pero pide un milagro y Dios le hace un milagro, lo transforma en atún. Y uno puede preguntar, ¿y por qué en atún y no en sardina o en mero o en bacalao o algo por el estilo? Bueno, porque casualmente cuando uno va a ver lo que mide un atún, se encuentra con que un atún normal mide 1,5 metros, 1,80 metros, incluso 2 metros. Por lo tanto, transformar en atún a un hombre, desde el punto de vista del tamaño, es bastante sencillo. Puestos a hacer un milagro, por lo menos que el milagro sea coherente con las medidas, y se transforma en atún. Y como Lázaro atún, vive una vida en el reino de los atunes, que es el reino del Mediterráneo, en donde seguramente podemos proyectar una serie de cosas muy ingeniosas, muy interesantes, ideológicamente muy inquietantes, porque se llamaban también atunes a los renegados españoles que se convertían al islamismo y que básicamente vivieron en Constantinopla, Estambul. Por lo tanto, cuando se dice que Lázaro se convierte en atún, se está diciendo algo muy claro. Lázaro pasa del mundo cristiano del vino, que es esencial en el cristianismo, al mundo del agua de los musulmanes, y luego, afortunadamente, después de muchos años, vuelve otra vez a su ser natural de hombre y regresa a Toledo
en donde se encuentra lo que había dejado. Lo que había dejado era que su señora esposa tenía vida conyugal, vida marital, vida productiva con el arcipreste de la iglesia de San Salvador. Y entonces se la encuentra ya con una hija, que no puede ser suya, claro. Bien, ha quedado claro por dónde va la segunda parte del Lazarillo. Y ha quedado claro que la crítica que hay en la primera parte es todavía más virulenta en la segunda parte, porque se critican no solamente los modos y maneras de los políticos de la época de Carlos V y en concreto de las empresas militares en las que se metía el emperador Carlos V, que llevaban al absoluto desastre de la sociedad española. A partir de ahí queda la cuestión, ¿y quién escribió el Lazarillo? Claro, si uno piensa que el Lazarillo solo es la primera parte, es muy difícil saber quién lo escribió. Ha habido 50 nombres que se han propuesto, pero si uno asume, vamos a ver, la segunda parte y la primera se editan en las mismas imprentas. Y la segunda parte y la primera corresponden al mismo estilo literario y la segunda parte y la primera corresponden a los mismos planteamientos ideológicos, que son unos planteamientos claramente erasmistas, es decir, no luteranos, no lo que hoy llamamos en el mundo católico protestantes, sino a alguien que intentó hacer una reforma completa y que no pudo ser por estos pequeños misterios que suceden. ¿Qué pasó en 1550, por ejemplo, en 1549, cuando se eligió al Papa? Pues que por un solo voto no salió elegido Papa Reginald Pole, que era un erasmista inglés, que tenía un planteamiento muy abierto y que había que reformar todo aquello. Entonces, por un solo voto no salió elegido un erasmista y, en cambio, se liaron con un planteamiento represivo que, en el caso español, llevó a que un inquisidor, un gran inquisidor, grande los malvados, porque es que ha habido inquisidores muy buenos. Eso hay que decirlo con toda claridad, ¿eh? Ha habido inquisidores bellacos, canallas, rufianes, como Tomás de Torquemada, como Valdés Salas, que fue el primero al que se le ocurrió que determinados libros, por ejemplo, la primera parte del Lazarillo y la segunda parte del Lazarillo, no debían editarse. O sea, la censura, en plan, Valdés Salas no solamente tuvo la ocurrencia de quemar libros, también tuvo la ocurrencia de quemar lo que él llamaba herejes. Y por eso es que salió anónimo. Y por eso salen anónimas las dos partes. ¿Por qué salen anónimas las dos partes? ¿Quién era, por fin, ese autor? Bueno, el autor... Que era erasmista, según tú. El autor, según las investigaciones que yo he llevado a cabo, que son de carácter estadístico, de carácter lingüístico y de carácter también histórico y de contexto social y de contexto cultural, el autor del Lazarillo y de la continuación del Lazarillo es un fraile franciscano que se llama Fray Juan de Pineda y que es lo que uno diría que es el equivalente al también franciscano y coetáneo suyo en Francia, François Rabelais, el autor de todas las historias de Gargantúa y Pantagruel. Fray Juan de Pineda era un extraordinario escritor, pero que no podía firmar esas obras con su nombre porque hubiera ido directamente a la hoguera, porque en esa época ya estaba de inquisidor Valdés Salas. Termino la pregunta con una pequeña observación, porque la gente se habrá quedado sorprendida. ¿Y qué inquisidor era bueno? ¿Qué inquisidor? Bien, todo el mundo ha oído hablar de un gran poeta español que es Jorge Manrique. Todo el mundo recuerda las coplas a la muerte de su padre, etcétera, etcétera. El hermano de Jorge Manrique, Alonso Manrique, fue inquisidor general entre 1523 y 1538. Fue 15 años inquisidor general y su tarea como inquisidor fue impecable. Es decir, no se dedicaba a quemar a la gente, sino que se dedicaba a investigar las causas que le proponían y decían, aquí hay una injusticia, que hay algo. Bien, en la época del inquisidor Alonso Manrique, hermano de Jorge Manrique, y que se carteaba directamente con Erasmo de Rotterdam, y que le pidió a Erasmo de Rotterdam que viniera a España,
en esa época en España se podía vivir con muchísima, vamos a llamarle, dignidad y sin problemas morales. En la época en que de inquisidor estaba Alonso Manrique, el hermano de Jorge Manrique. Bueno, ese tema de la Inquisición es muy interesante porque obviamente la gente hoy en día lee estos libros y se pregunta por qué algunos son anónimos. Pero una de las cosas que hay que recordar también es que Erasmo era un sacerdote también, era un sacerdote católico. Sí, Erasmo es un caso muy espectacular, el de Erasmo de Rotterdam, porque efectivamente él recibió órdenes, por lo tanto era un sacerdote católico, como tú dices, pero se las ingenió para que le permitieran no usar uniforme, es decir, él no iba con sotana. Consiguió que, no sé cómo lo consiguió, era un hombre extraordinariamente inteligente, pero consiguió, por las razones que sean, no tener necesidad de ir con una sotana por ahí. Era sacerdote, digamos, se adelantó 500 años, porque hoy en día ya no van con uniforme, con sotana, ¿eh? Y Erasmo de Rotterdam, que es una de las grandes figuras europeas, de la cultura europea, ¿eh? Erasmo de Rotterdam se permitió un lujo que muy poca gente tiene la posibilidad de permitirse. La Iglesia Católica, es decir, el Papa, en un momento determinado le ofreció nombrarlo obispo de Basilea, y Erasmo de Rotterdam rechazó ese nombramiento. Y un obispo, digámoslo con claridad, ganaba muchísimo dinero. Así que Erasmo renunció a una posición porque era un libre pensador, era alguien que quería seguir pensando. Y el autor del libremente. Lazarillo no renunció también a algo, Bueno, siendo franciscano. Sí, el autor del Lazarillo, Fray Juan de Pineda, había sido predicador, es decir, los franciscanos, uno dice franciscano y uno piensa, qué bien, San Francisco, que es uno de los mejores santos que tiene la Iglesia Católica, ¿eh? Qué bien, los franciscanos que han hecho una labor, por ejemplo, en América, absolutamente extraordinaria, admirable. Los franciscanos que tienen, etcétera, etcétera, todo muy bien, pero los franciscanos están divididos en varias variantes, por ejemplo, capuchinos, por ejemplo, franciscanos de la observancia. ¿Y qué pasaba con Fray Juan de Pineda, que había estudiado en Salamanca? Con Fray Juan de Pineda lo que pasaba es que primero fue franciscano predicador de la observancia. ¿Y dónde predicaba Fray Juan de Pineda? ¿En qué zona? ¿Qué zona tenía asignada? Tenía asignada la provincia de la Concepción, es decir, toda esa provincia que va desde Salamanca hasta Toledo y que coincide con la misma geografía del primer Lazarillo de Tormes. Escalona, Almorox, Maqueda, que probablemente el episodio más importante del primer Lazarillo es el del clérigo avaricioso de Maqueda. Maqueda era el centro de los franciscanos en la provincia de la Concepción. Por lo tanto, efectivamente, a Fray Juan de Pineda, que estuvo predicando en toda esa zona, en un momento determinado tuvo un enfrentamiento muy fuerte con alguien más poderoso que él de la misma orden franciscana, con Fray Diego de Estella, y Fray Diego de Estella consiguió que le hicieran la vida imposible, de tal manera que Fray Juan de Pineda pidió el cambio dentro de la orden franciscana para dejar de predicar, dejar de ser franciscano de la observancia y dedicarse a ir a una biblioteca y pasar el resto de su vida en la biblioteca. Y bueno, porque así escribió los dos Lazarillos. Así, sí. Bueno, ¿y cómo, quién es en realidad, cuál es en realidad el libro básico que inspira a Fray Juan de Pineda a escribir los dos Lazarillos y que te demuestra que no está tan mal que se haya convertido en atún? Claro, el libro... Que, por cierto, el libro es divertidísimo, ¿eh? Sí. A mí me gustó más que el primer Lazarillo. Es divertidísimo. El segundo es muy divertido, sí. A este tipo... El libro básico que hace que evidentemente Fray Juan de Pineda capte esa idea, y esto no es ningún invento mío, esto lo han defendido ilustres académicos, claro. El libro básico en el que se basan los dos Lazarillos, no solo el primero, mucho más el segundo, es una obra que se llama El asno de oro, que es una obra en la que un narrador que en su vida ha sido asno, fue transformado en asno y tuvo una vida como asno, igual que Lázaro de Tormes tuvo una vida como atún, y que antes de eso vivió con varios amos.
exactamente lo que sucede con Lázaro de Tormes. Entonces, esa obra, El asno de oro, de Lucio Apuleyo, que se edita, se imprime por primera vez en 1525, vuelve otra vez a imprimirse en 1543. En 1543 estamos en una época, bueno, fue muy difundido. El asno de oro era un poco como lo que serían las grandes series de televisión hoy en día, que todo el mundo las ve. Bueno, pues El asno de oro, a mediados del siglo XVI, era la gran obra de diversión y crítica. Está escrita en el siglo II, por lo tanto está escrita 13 siglos antes, pero hasta 1525 no se hizo una edición en lengua castellana. El que quisiera leer El asno de oro tenía que leerlo en latín. No es lo mismo que un libro esté editado en latín a que lo esté en castellano, porque en castellano lo lee todo el mundo. Y entonces El asno de oro influyó clarísimamente, no solo en el primer Lazarillo, que todo el mundo lo ha reconocido. En el segundo Lazarillo, si la gente no le presta atención, no puede ver que es todavía más radical. Porque entre que se transforme en un asno y cuente su vida como asno, a que se transforme en un atún, es un poco como Alicia. Una de las cosas más simpáticas es cuando él se echa a una mujer en el mundo de los atunes, y se llamaba Claro, Luna. Una mujer, claro, y cuando una atuna. Una atuna es lo que se echa. Es una atuna. Bueno, ¿y por qué no nos lees un fragmento? Que bueno, ya es hora. Ya, lo que pasa es que, bien, puedo leer un fragmento de uno que me ha gustado muy especialmente. Tengo que avisar que, aunque este libro parece de cierta consistencia, en realidad las 180 primeras páginas son mi explicación acerca de todos los problemas que ha habido con el Lazarillo de Tormes. Lo que es la segunda parte del Lazarillo son exactamente 100 páginas, con lo cual es un libro que se lee muy rápidamente. Y yo creo que hay muchas partes muy divertidas, ¿no? Pero hay una que a mí me ha hecho muchísima gracia, que es capítulo 3, cómo Lázaro de Tormes, hecho atún, ya le han obrado el milagro y ya es un atún. Cómo salió de la cueva donde se había escondido para que los atunes no se lo engulleran, y entonces pide ese milagro y Dios le concede el milagro, lo transforma en atún, con lo cual es una especie de infiltrado en el mundo de los atunes. Y aquí sale de la cueva, pero claro, antes Lázaro iba vestido de soldado, de Lázaro de Tormes, y ahora ¿cómo se las arregla para salir de la cueva? Está en un problema. ¿Y cómo le tomaron los centinelas de los atunes y lo llevaron ante el general? Es lo normal. Sale alguien escondido en una cueva y lo que se encuentra es todo el batallón de los atunes, pero los atunes, afortunadamente, como pasaba con el ejército turco, los atunes están muy bien educados y en vez de aniquilar a los que aparecen por allí, se lo llevan a su capitán, jerárquicamente, y el capitán oye lo que tiene que decir este nuevo atún, y entonces el capitán se lo lleva al general. Entonces, este comienzo del capítulo 3 es un comienzo que a mí me ha gustado mucho. Dice, en saliendo, Señor, que salí de la roca, quise luego probar la lengua, es decir, vamos a ver si me entienden, porque yo sé que soy Lázaro de Tormes, aunque voy disfrazado de atún. ¿Y qué pasa si hablo? Quise probar la lengua y comencé a grandes voces a decir, y ahora fijaos, ¿qué hace este tipo que sabe que es un hombre transformado en atún para infiltrarse en el mundo de los atunes? Lo primero, la picaresca auténtica que sigue, a grandes voces a decir, ¡muera, muera! Aunque apenas había acabado estas palabras cuando acudieron las centinelas que sobre el pecador de Lázaro estaban, y llegados a mí me preguntan, ¿quién vive? ¿Quién es este tipo que está gritando? Este atún tan extraño. Dice, Señor, dije yo, ¡viva el pez y los ilustrísimos atunes! Pues ¿por qué das las voces? Me dijeron, ¿qué has visto o sentido en nuestro adversario que así nos alteras? ¿De qué capitanía eres? La primera pregunta. A ver de dónde vienes y te localizamos. ¿De qué capitanía eres? Señor, yo les dije, me pusiesen ante el señor de los capitanes y que allí sabrían lo que me preguntaban. Luego el uno de estos atunes mandó a 10 de ellos me llevasen ante el general.
Y él se quedó haciendo la guarda con más de 10.000 atunes, 10.000 atunes rodeando la cueva, donde supuestamente había un Lázaro de Tormes con una espada, y había un atún que parece ser que se había infiltrado y había salido. Holgaba infinito de verme entender con ellos, y dije entre mí: el que me hizo esta merced, ninguna hizo coja. Es decir, es una merced de 2 patas. Para un atún está muy bien. Así caminamos y llegamos, ya que amanecía, al gran ejército, do había juntos tan gran número de atunes que me pusieron espanto. Como conocieron a los que me llevaban, dejáronnos pasar, y llegados al aposento del general, uno de mis guías, haciendo su acatamiento, contó en qué manera en el lugar donde me habían hallado, y que, siéndome preguntado por su capitán Licio quién yo era, había respondido que me pusiesen ante el general, y por esta causa me traían ante su grandeza. El capitán general era un atún aventajado de los otros en cuerpo y grandeza, el cual me preguntó quién era y cómo me llamaban y en qué capitanía estaba y qué era lo que pedía. Pues pedí ser ante él traído. A esta sazón yo me hallé confuso y ni sabía decir mi nombre, aunque había sido bien bautizado, excepto si dijera ser Lázaro de Tormes, pues decir de dónde ni de qué capitanía tampoco lo sabía, por ser tan nuevamente transformado y no tener noticia de las mares ni conocimiento de aquellas grandes compañías ni de sus particulares nombres. Por manera que, disimulando algunas de las preguntas que el general me hizo, respondí yo y dije: Señor, siendo tu grandeza tan valeroso como por todo el mar se sabe, gran poquedad me parece que un miserable hombre aquí se le escapó. Era atún y se le escapa que un miserable hombre se defienda de tan gran valer y poderoso ejército, y sería menoscabar mucho su estado y el gran poder de los atunes. Y digo, pues soy tu súbdito y estoy a tu mandado y de tu bandera, prefiero ponerme en poder de tus armas y despojo, y si no lo hicieres, que mandes a hacer justicia cruel de mí. Aunque por sí o por no me ofrecía a darle a Lázaro por no ser tomado en el latín. Y entonces ya dice, y parecía cuando era mozo de ciego, enlaza con la primera aventura, en la que Lázaro de Tormes guiaba al famoso ciego con el que comienza el Lazarillo. Aquí se encuentra con el general de los atunes, que es un auténtico rufián, es un auténtico canalla, es un tío de los que hoy en España tenemos muchísimos, un corrupto, un incompetente y un general político encima. En otras palabras, que es muy moderno. Muy Sí, es muy moderno. Yo también me reí mucho más con la segunda parte que con la primera. Sí, es muy simpático, muy simpático. Bien. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar al otro libro, que aunque no fue anunciado originalmente en la feria, porque no estaba publicado en ese momento, pero es Farsa Total, y estos son obras originales de Alfredo Rodríguez López Vázquez. ¿Y por qué están todas ahí con tema cubano? Bueno, él hizo una tesis sobre Lezama Lima, José Lezama Lima, en Francia nada menos, ¿no? ¿Y cómo se llama la tesis? Bueno, la tesis se llama, traducido al español, Las estructuras narrativas en la obra de Lezama Lima, en donde analizo, por una parte, Paradiso, la gran novela de Lezama, pero también O Piano Licario, la continuación que acababa de salir en ese momento. Mi tesis es del año 79, es cuando se defendió. Y también analizo los 5 cuentos de Lezama, que son súper interesantes. Entonces era eso, una tesis sobre Lezama Lima. Yo cuando digo que he hecho una tesis sobre Lezama Lima, tengo que justificar, es que mi padre era cubano. Porque Bueno, si no, nadie se cree que haya nadie tan... La otra tan... cosa que tú has tenido es una gran devoción por el ajedrez y Sí. has tenido varios campeonatos, como uno en España en el 70 que se llama Premio de Belleza. ¿Era Bueno. por tu belleza o era por, o era por el ajedrez? Yo siempre prefiero hablar de premio de brillantes, porque lo de belleza... Tengo que decir una cosa, en la época de José Raúl Capablanca, en la época en que era campeón del mundo, que fueron 6 años, se decía que los 3 hombres más guapos del mundo eran Rodolfo Valentino, José Raúl Capablanca y Román Novarro. Con lo cual, no solo era el mejor ajedrecista del mundo y uno de los 3 grandes mejores ajedrecistas de toda la historia del ajedrez, el otro a todo el mundo le sonará porque se llama Bobby Fischer. Y prácticamente Bobby Fischer es una especie de
descendiente de Capablanca desde el punto de vista de la belleza del ajedrez. Y paramos ahora con lo de la belleza. Sí. Yo le llamo premio brillante. Bueno, le llamamos premio brillante. Desde hace tiempo tú tenías la idea de unir a Góngora con Lezama, sí, y también con Capablanca. Claro. Pero ha sustituido a Góngora por Olga, que fue la segunda esposa de Capablanca y era rusa, porque oye, los rusos han estado metidos en Cuba constantemente. Es un vicio que tienen. Entonces, háblanos un poco de eso, porque Sí, el es personaje verdad. femenino es también Sí. histórico, Claro. y el hecho de que prohibieron que ella fuera a Rusia, cuando él fue a jugar a Rusia, también sucedió. Y ella, dentro de la obra, tiene una parte fársica que está imitando a Stalin y habla como Stalin, ¿no? Sí. Así que háblanos un poco de esa Sí, la bueno, estructura es verdad. de la obra. Bueno, yo tenía efectivamente pensada una obra sobre José Raúl Capablanca porque Lezama Lima siempre se enlazan las cosas. Lezama Lima tenía un tío, el tío Alberto, del que él habla con mucha devoción y que jugaba al ajedrez. Entonces pensé, el tío Alberto aproximadamente coincide que cuando Lezama tiene 11 años es cuando en La Habana José Raúl gana el Campeonato del Mundo y el tío Alberto debe tener 20 y algo de años y ambos eran hijos de militares españoles. Con lo cual hay una conexión que he pensado, es muy fácil enlazar a Lezama, a su tío Alberto y a Capablanca, y a partir de ahí pues quiero explorar un poquito también la parte familiar de Capablanca, lo cual estaba muy bien todo, ¿no? Y entonces yo metí a Góngora porque Lezama era un devoto de Góngora. A lo mejor la obra hubiera resultado bastante interesante, pero un poquitín demasiado literaria, es lo que yo me daba cuenta. Sobre todo me estaba dando cuenta de quién quiero hablar, de Lezama o de Capablanca. Porque si hablamos de Capablanca estamos hablando de mi historia personal, de esos años fantásticos en que jugaba al ajedrez y fue de lo mejorcito que yo recuerdo de siempre. O de Lezama, que ya corresponde a una parte hiperliteraria que además a alguna gente le asusta. Porque si uno dice Carpentier, ¡ah, qué bien Carpentier! Si uno dice Martín, dice, ¡oh, estupendo Martín! Pero si uno dice Lezama, lo primero te miran con desconfianza. Asustados. Y lo segundo, una tesis doctoral, porque eso ya son palabras mayores. Total, que entonces me di cuenta de que en la biografía de José Raúl Capablanca había un momento que uno solo puede decir, es un momento mágico, cuando él decide divorciarse de su primera mujer y, digamos, aceptar ante todo el mundo que se ha enamorado por segunda vez. Lo dice el propio Capablanca. En una entrevista en Puerto Rico, Capablanca dice, pueden anunciar, lo dice un periodista, pueden anunciar que José Raúl Capablanca está enamorado. Utiliza la palabra enamorado, que hay que utilizarla con mucho cuidado, ¿no? Y claro, cuando uno se da cuenta de la vida de Capablanca, de su historia y tal, dice, es un momento mágico, ¿qué más hay? Y entonces yo pensé inmediatamente en el torneo de Nottingham en 1936, prácticamente coincidente con la muerte de Federico García Lorca en España. Se menciona en la obra. Y entonces es cuando me di cuenta, hay una idea en la vida de Capablanca que va mucho más allá del genio del ajedrez y que entra dentro de eso que mucha gente, yo no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente ha vivido o conoce a alguien que lo ha vivido, que es el segundo enamoramiento que hace renacer a un genio medio dormido. Entonces, en el momento que se enamora José Raúl por segunda vez, es cuando ya no era campeón del mundo de ajedrez, aunque era el mejor jugador, con diferencia, de su época, y entonces decide volver. Y lo primero que hace es aceptar el torneo de Moscú, que es donde prohibieron que le acompañara Olga Chagodayeva, porque Olga Chagodayeva era de familia de rusos blancos, por lo tanto de contrarrevolucionarios desde el punto de vista de Stalin. Y José Raúl se tuvo que aguantar y no llevar a Olga, pero después al año siguiente, que el torneo de Nottingham, que eso era Inglaterra, ahí sí que llevó a Olga. Y el torneo de Nottingham, aparte de que lo ganó muy brillantemente, fue una especie de revancha
de que después de que perdió el Campeonato del Mundo en el 27, a Liogin no le quiso dar la revancha porque sabía que perdería. Entonces no le quisieron dar la revancha a Capablanca y, claro, Capablanca se hartó. Pero entre el 35 y 36 volvió a demostrar que seguía siendo con diferencia el mejor jugador de esos momentos y desde luego uno de los mejores de la historia. Y ahí sí que se llevó a Olga Chagotaeva. Entonces yo creo que he conseguido, sin que nadie se aburra, al menos la gente que lo ha leído no se ha aburrido, creo que he conseguido transmitir la emoción de la partida en la que Capablanca literalmente arrasa a Liogin y luego le explica a Olga Chagotaeva cómo había conseguido doblegar, arrasar, aniquilar a alguien que estaba representando no a un gran ajedrecista como era Liogin, sino a todo un sistema político que era el sistema político que había detrás de Liogin y que era el sistema político que impedía a toda costa que se le volviera a conceder la revancha a Capablanca, porque todo el mundo sabía que la revancha le iba a ganar Capablanca. Resultado, no se le permite y ya está. Bueno, es que la tesis en esa obra es que los soviéticos influían hasta en los partidos de ajedrez, Claro. que se metían en todo. Esa es la realidad. Claro. Bueno, otra cosa es que Lezama te da pie a otras obras. Por ejemplo, la que escribe sobre Virgilio, la obra de Virgilio, y también la de Batista, la de Juan Clemente Cenea, es decir, que Lezama está en todo. Y quería que me dijeras un poco la del gordo y el flaco, que es una proyección de Lezama y Virgilio, por ejemplo. Sí, bueno, Lezama está en todo y en realidad Capablanca está en todo, porque en la última de las obras, la de Batista, también juega juega al ajedrez con Sergio Carbó y yo creo que ahí también he conseguido hacer que lo que se llama una micropartida, son 10 jugadas, resulte visualmente emocionante, o sea, teatralmente emocionante, y es Batista el que está jugando contra Carbó. ¿Y históricamente Batista sabía jugar al ajedrez? Ya lo creo, Batista sabía jugar al ajedrez. Castro también. No sé exactamente, pero no creo que ambos fueran extraordinarios jugadores de ajedrez. Pero sé que Batista era bastante buen jugador de ajedrez, eso sí que lo sé. En esa frase que dice Ada, el amante de Juan Clemente Cenea, cuando eran jóvenes en La Habana, ella estaba... En la tercera obra. Que se llama... Dice, 100 caballos en el cuerpo. Ahí también estás pensando en los caballos del ajedrez. Claro, estoy pensando en los caballos del ajedrez. Por cierto, esa partida entre Capablanca y Liogin en Nottingham tiene que ver con el caballo. ¿Qué puede hacer un caballo y qué puede hacer un alfil? Que en español decimos alfil, pero los ingleses dicen bishop. Para ellos es un obispo. Sí. Y por cierto, para los franceses es un fou, es decir, un loco. Así que el alfil, obispo y loco es una pieza desde el punto de vista simbólico. Porque va oblicuamente. Porque son muchas cosas. Bueno, y la obra sobre Batista representa a cualquier dictador, tú me has dicho. Sí. La obra sobre Batista es sobre Batista porque la época en que la centro, que es la época de la pentarquía, que son unos meses, que al final termina con la creación, que es perfectamente histórica. Se creó un soviet revolucionario en la provincia de Bayamo y hubo una manipulación histórica, como la sigue habiendo ahora, respecto a ese soviet de Bayamo. Entonces yo se la he transferido a Batista, esa manipulación histórica, que tengo que confesar, lo he dicho hace un rato, yo tengo más bien simpatía por Fulgencio Batista, o sea, y en la obra se nota, porque lo he pillado en un momento muy mágico, en el momento en que un tipo seguramente muy inteligente y muy audaz pasa de sargento tipógrafo a coronel. Iba a decir de la noche a la mañana. No, en la misma tarde. En la misma tarde. Lo cual es una jugada de ajedrez prodigiosa. Y entonces, ¿quieres leernos la parte donde él está con Sergio Carbó? La parte de Batista con Sergio Carbó. Es muy divertido porque Sergio... Ustedes se acuerdan que Sergio Carbó era el director de Prensa Libre. Y lo menos que yo me imaginaba era que él estaba en todo ese ambiente con
con Batista Sí. en los años 30 de la famosa comienzo de la revolución, porque Sí. en realidad es ahí donde vienen todos los revolucionarios de la universidad, ¿no? Sergio Carbó conocía a Batista de antes y evidentemente para Sergio Carbó Batista era lo que era un sargento tipógrafo, alguien con cierto interés, probablemente un tipo muy audaz, y para Sergio Carbó se trataba de Fulgencio. Al personaje de Batista yo lo llamo, mientras es sargento, lo llamo Tista. Ya todo el mundo se percata, ¿no? Tista. Entonces es Tista, pero es Fulgencio para Sergio Carbó. Y espero haber, en esta escena, espero haber pasado esa idea que yo tengo sobre Sergio Carbó, que era un tipo irónico, inteligente y muy idealista, ¿no? Entonces, mientras que Fulgencio Batista era otra cosa, pero creo que es un enfrentamiento entre dos personalidades muy interesantes y es cuando están precisamente en el momento de la pentarquía y cualquiera de los pentarcas de la época podía ser hoy pentarca o presidente de la República, y hubo más de uno que estuvo a punto de serlo, y al día siguiente alguien que estaba absolutamente proscrito, ¿no? La escena es la siguiente. Bueno, luz a negro, porque hay una escena anterior, luz a negro, se ilumina el escenario con luz blanca, es decir, lo que quiero es una luz muy limpia, y vemos al coronel Tista, ya se ha nombrado coronel, sin infringir la legalidad, porque un sargento no se puede nombrar coronel, pero un sargento sí que se puede nombrar jefe de personal. Y como jefe de personal sí que puede nombrar a alguien que coincide con que su propio nombre lo puede nombrar coronel, y nadie ha infringido ninguna legalidad. Y eso es histórico. Eso es histórico. Entonces están Tista y Sergio Carbó. Y dice Tista: la Junta Revolucionaria de Sargentos me ha designado a mí con plenos poderes para tratar el porvenir de la revolución. Para dignificar las negociaciones se me ha otorgado el rango de coronel. Y Sergio Carbó le contesta: muy bien, Fulgencio. El directorio estudiantil se siente honrado de tratar con el rango máximo de la oficialidad patriota. Y Tista contesta: es necesario, es urgente, es esencial que hagamos una proclama, que es lo que le pasa siempre a todos los que quieren tomar el poder. Tienen que tomar el poder, pero con una proclama. Y Sergio Carbó le dice: una proclama es esencial. Lo afirmo. El directorio estudiantil lo afirma. Tista contesta: una proclama de los revolucionarios. Y Sergio Carbó pregunta: ¿de los sargentos revolucionarios? Y Tista contesta: de los revolucionarios. Patriotas, suboficiales o estudiantes del pueblo, la tiranía está al acecho. Carbó continúa: como usted es taquígrafo, Fulgencio, haremos una proclama revolucionaria taquigráfica. Será una revolución rápida, veloz, instantánea. Tista pregunta: ¿estamos pues de acuerdo? Y Sergio contesta: no lo sé. Yo lo estoy, pero primero debo advertir al directorio. No sé qué pensarán de la proclama. Y Tista contesta: una proclama revolucionaria, pero con un respeto total a los principios democráticos. Y Sergio Carbó pregunta: ¿a los principios de la enmienda Platt? ¿A la Constitución? Y Tista, dubitativo: a los principios de una nueva Cuba. Es una democracia diferente, tropical. Y Sergio Carbó contesta: tropical. Nada de enmienda Platt ni de United Fruit. Y Tista, que está lanzado: una democracia tropical y caliente, por una Cuba libre. Sergio Carbó entonces dice: me vuelvo al directorio estudiantil, redactaremos la proclama, creo. La patria cree. Y Tista insiste: la patria revolucionaria, el directorio revolucionario y los sargentos revolucionarios. Sergio Carbó dice: la totalidad patriótica. Y Tista contesta: la totalidad patriótica y revolucionaria, los soldados con sus mochilas nuevas y sus botas nuevas, que era una de las reivindicaciones reales
de cuando Batista toma el poder en lo que era el Regimiento Columbia, y que de ahí salió todo, ¿no? Así que dice Tista, los taquígrafos patrióticos estudiantiles revolucionarios. Y Sergio Carbó continúa, el cosmos mismo, en pleno carnaval revolucionario. Y Tista repite la frase de Napoleón Bonaparte, desde lo alto de esta proclama 40 siglos nos contemplan. Y término de esta microescena entre el sargento Tista y Sergio Carbó, espero que todo el mundo reconozca a quién estoy aludiendo indirectamente. Lo que dice Sergio Carbó es, nos contempla la historia, nos juzgará la historia y nos absolverá, seguro.